Bueno, queremos seguir hablando sobre este tema y, por supuesto, otros temas. Y para eso estamos con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo está? Buenos días, Sabrina. Gracias por tenerme acá en el programa. Gracias a usted por estar acá hasta ahora. Bueno, partamos con lo que acabamos de ver. Sin duda vamos a analizar otros temas también, ¿no? Pero ¿qué le parece también esas imágenes que se registraron en distintos puntos del país también? Yo me quedo con la última imagen, ¿eh? La imagen de la motocicleta en el suelo, la motocicleta dañada, la motocicleta que ha sufrido un siniestro, típicamente a alta velocidad, en que la persona no tiene un chasis que lo proteja y que es una estadística más de las cada vez mayor cantidad de personas que fallecen en Chile en motocicletas. Es el único modo en que va sistemáticamente al alza la cantidad de muertos y eso es súper preocupante. Además, en un contexto de los últimos años en que tenemos cada vez más viajes en motocicleta, es muy importante que este tipo de imágenes o este tipo de conducta, ¿verdad? Más bien no se hagan masivas, que la gente entienda que siempre hay que circular con casco, que los niños de menos de 12 años no pueden circular en una motocicleta, que el niño tiene que poder poner sus pies en la posadera para estar más seguro en caso de ser mayor de 12 años. En fin, creo que es muy importante que las personas comprendan que el riesgo de morir acá es alto, de tener lesiones de por vida. Sí, no, es difícil de entender que personas tengan estas conductas. Se entiende que a veces puede ser complejo trasladar a una persona de un lugar a otro, pero a un menor de edad, sin casco y sin las medidas de seguridad. Y quizás lo otro que quiero decir es que probablemente hay gente que dice, no, si me voy a ir despacito, no, si voy a ir con cuidado. En la vía te encuentras con otros vehículos. Exacto. Otros vehículos que pueden ir a una velocidad que no es tan prudente, a una velocidad que sumada a tu velocidad se hace una velocidad muy alta, en el caso de un impacto frontal. Es decir, no porque tú vayas a tener un especial cuidado, poner a tu hijo o a un niño en riesgo, producto de circular en motocicleta, puede significar una tragedia. Claro, no somos los únicos en la calle. Ahora, aprovechemos también esta instancia para hablar un poco de la normativa que existe, ¿no? ¿A partir de qué edad uno puede estar en la moto? ¿Cuáles son los implementos que hay que utilizar? Lo que yo mencionaba primero que nada es que todas las personas que van en una motocicleta tienen que llevar casco, en una bicicleta también. Claro. Y en el caso de llevar niños, los niños tienen que tener al menos 12 años y poder poner sus pies en la pisadera. Y por supuesto nunca llevar más de... O sea, la motocicleta va a tener una imagen de 3 personas en una motocicleta. Claro. Eso también está totalmente fuera de norma. Es decir, tú puedes llevar un niño, en el caso de que tenga más de 12 años, y con los pies debidamente posados sobre la pisadera y con un casco correspondiente. Ya, perfecto. Avancemos a otros temas. Más adelante, allí, a las 10 de la mañana, hay una visita inspectiva a estas obras del nudo de Plaza Baquedano, esta modificación que existe, que tengo entendido que está pronto a finalizar. Cerca de febrero, marzo ya va a estar listo. Va a estar el ministro Elizalde y también el delegado de la región metropolitana. ¿Cómo ha visto esos trabajos también y también la modificación al recorrido del transporte público? A mí lo que me gusta de este esfuerzo es que es un esfuerzo que ha tocado a varias instituciones, que permite que la Alameda se haya ido mejorando en su condición tanto de vía de transporte como de fachadas. En estos 4 años ha habido un esfuerzo sistemático del gobierno, también del gobierno regional, sin lugar a dudas, de juntos ir recuperando una vía que es la principal avenida de Chile. Entonces, me parece muy importante el poder hoy día ir mostrando no solamente que hay 2 vías para los buses, tenemos una ciclovía que es de muy buen estándar, que va desde Baquedano ya hasta Estación Central y que se tiene que licitar ahora de Estación Central hasta Pajaritos para darle continuidad. Yo creo que es una muy buena infraestructura, me ha tocado usarlo ya en varias ocasiones, veo con alegría que la gente la usa mucho y que, bueno, es parte de esa red de ciclovías que la ciudad van queriendo. Y en el caso del nudo Baquedano se ha hecho un esfuerzo y estamos en eso también para poder lograr que este desplazamiento, esta eliminación más bien de la rotonda y la continuidad de los parques pueda significar una semaforización adecuada para las distintas vías y que permita que peatones y ciclistas y también automovilistas también, por supuesto, circulen de la forma lo más segura posible. Perfecto. Ya cuando esté todo listo va a haber eventualmente una modificación en el recorrido del transporte público. Hemos hecho algunos ajustes. Sí. La verdad que no han sido necesarios ajustes mayores. Los ajustes que hemos hecho tienen más que ver con la posición de algunas paradas. De modo de evitar, por ejemplo, que los vehículos que vienen, las buses que vienen desde Vicuña Maquena y que típicamente dejan sus pasajeros al lado derecho, ¿no es cierto?, en el lado oriente, después tienen que cruzar todas las pistas para volar, por ejemplo, por Alameda hacia abajo o por Merced hacia abajo, y eso nos quita capacidad. Entonces lo que hemos hecho es hacer algunos ajustes de dónde esos vehículos dejan los pasajeros para evitar esa maniobra en medio del nudo y de esa manera aumentar la capacidad de intersección. Ya, perfecto. Ahora, ministro, quedan también pocas semanas para que finalice este gobierno. Sí. ¿Cuál es el balance que hace en estos 4 años de gestión? Personal, súper positivo. Cartera. Súper positivo. Creo que me voy a acostar con alegría ese 11 de marzo después de todo lo que se ha trabajado, lo que se ha avanzado. Creo que varios de los resultados están muy a la vista en el caso del sistema de transporte.
El sistema que recibimos el año 2022 en marzo es muy distinto a lo que tenemos hoy día en distintas materias, en transporte público, en Santiago y sobre todo en regiones, fíjate. Y lo otro que vamos a dejar un legado para adelante, no más que un legado, un proceso en que el nuevo ministro va a tener la oportunidad también de poder ir inaugurando algunas cosas que están en camino. Vamos a también a poder, vamos a mostrar una mejora importante del sistema ferroviario, lo que también me pone contento, porque hemos ido recuperando, ¿verdad?, la confianza en los trenes. Por supuesto que son un modo de transporte público y ferroviario que requieren recursos, ¿eh? Eso no lo quiero desmerecer. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de ir mejorando las condiciones de la eficiencia de los recursos que se ponen, pero a todos nos hace bien, yo creo, tener más y mejores trenes, más mejor transporte público. Estamos mostrando ahí imágenes del metro. Hemos avanzado no solamente en la inauguración de 2 extensiones, sino que estamos hoy día ya con un 40% de avance en la línea 7, estamos construyendo la línea 9, estamos proyectando la línea A al aeropuerto. Usted está mostrando ahí imágenes de que estamos poniéndole puertas de andena a la línea 1, que es un esfuerzo también muy importante. Algo que se esperaba hace mucho, sí. O sea, yo creo que es una decisión bien audaz, porque Sí. exige, por ejemplo, que uno pueda, de alguna manera, equipar la estación, y uno lo puede ir viendo ya en San Pablo y en Neptuno, con los trenes en movimiento. Los trenes tienen que seguir operando, no estamos parando en la estación para hacer esto. Claro. Y creo que eso es muy potente. En materia de evasión tarifaria, que es uno de los dolores de cabeza, se ha bajado bastante desde 45 a 34,9, son 11 puntos que hemos logrado bajar, que nos dejan también no satisfechos del todo, porque entiendo que la evasión es un tema muy complicado y que hay que llevarlo lo más bajo posible, pero se ha hecho un esfuerzo, yo creo, en la dirección correcta. En materia portuaria hay avances. Recientemente, esta semana, por ejemplo, que pasó, firmamos un acuerdo con Perú para liberalizar un poco más los vuelos entre Chile y Perú, lo que también y que lo hicimos antes con Argentina. O sea, en los distintos ámbitos yo me siento contento de poder entregar en este edificio que todos vamos construyendo, gobierno a gobierno, unas condiciones que son mejores que las que recibimos, y espero también que al gobierno que viene pueda seguir en la misma línea y pueda construir, probablemente con énfasis distintos, pero seguir construyendo un mejor país. Ya estaremos hablando del gobierno que viene, pero si pudiera destacar algún logro de estos 4 años de gestión, ¿cuál sería? ¿La electromovilidad? O sea, yo creo que la electromovilidad ha sido elocuente, sobre todo en regiones, porque en Santiago teníamos ya buses eléctricos, teníamos como 700 y vamos a dejar 4.000. O sea, hay un aumento evidente que a mí me deja muy contento. Esta es la ciudad con más buses eléctricos del mundo fuera de China. Pero ya tenemos, en región no teníamos ni uno. Y hoy día ya tenemos no solamente más de 300, 330, sino que además vamos a dejar cerca de 700, esperamos, para poder inaugurarse dentro del año calendario a continuación. Y eso es bueno, porque va a permitir que también que el próximo ministro pueda también ir mostrando cómo la cosa sigue avanzando también durante su gestión. Yo creo que el desarrollo de los trenes para mí ha sido muy importante. Creo que es un cambio relevante en términos de cómo miramos nuestra infraestructura ferroviaria. Yo diría que esos son tal vez los logros más visibles, a pesar de que hay algunos un poquito más ocultos, que yo creo que son también tremendamente relevantes. O sea, la ley de cabotaje, por ejemplo, que aprobamos, lleva décadas. La ley de cabotaje nos va a permitir aumentar mucho el transporte marítimo de carga al interior del país. Y eso es muy importante a la hora de ayudar a la eficiencia de nuestra productividad económica de los exportadores e importadores, va a permitir también reducir externalidades de contaminación, de congestión. Yo creo que son cosas de las cuales uno se va aquí sintiendo muy orgulloso. Claro. Me mencionó algunos trabajos ahí en torno a movilidad que van a quedar también para la próxima gestión. ¿Cuál es la proyección que hace en torno a movilidad, tanto en Santiago, a nivel país, para los próximos años? Yo creo que el gobierno que viene va a llegar con su propia agenda y es muy importante que lo haga y van a tener énfasis distinto y me parece súper bien. Yo creo que hay cosas que se han ido consolidando. Yo creo que el tema de la electromovilidad y probablemente no solamente en los buses. Nosotros le dimos mucha importancia a los buses y al metro y a los trenes, pero uno rápidamente, si quiere seguir este esfuerzo por descarbonizar el país y el sistema de transporte, pasar también a otros modos. Los taxis colectivos, los taxis, porque también circulan muchos kilómetros al día y por lo tanto también se hace eficiente. También los automóviles. De a poco la flota de automóviles se ha ido migrando hacia la cero emisión. Y ahí hay un esfuerzo también asociado a la red de carga que hay que tener para que eso ocurra con más fuerza, o cómo logramos generar en los edificios espacios para que la gente pueda realmente cargar su automóvil. Esos son desafíos importantes que vienen. En materia portuaria hemos avanzado harto con el proyecto de puerto exterior de San Antonio y hay una licitación en la cual va a haber que recibir ofertas. Yo creo que ahí también hay una posta que viene de gobierno a gobierno, que al siguiente le va a tocar avanzar y dar buenas noticias, espero. Y yo creo que en el tema ferroviario, tal vez los dos proyectos más emblemáticos, que son muy importantes,
son el servicio ferroviario de Santiago, de Estación Central a Melipilla, Claro. Talagante, Peñaflor, El Monte, son todas zonas en las cuales aspiran a poder tener un buen transporte ferroviario y que mejore las condiciones de movilidad. Las obras ya están iniciadas, pero hay que llevar adelante el proceso completo y ese es un desafío importante que estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Y hacia el norte lo mismo, desde Quinta Normal, pasando por Quilicura a Batuco. Son conexiones suburbanas similares a la que tenemos hoy día en Santiago Nos, que al final es estructural en el sistema de transporte de Santiago. Son otras dos conexiones que también se han decidido en gobiernos anteriores y nosotros nos ha tocado seguir avanzando. Yo creo que en materia de transporte y telecomunicaciones yo creo que había un buen esfuerzo. Ahora hay un trabajo que también está pendiente, el de la línea 7, ¿no? La línea 7 fue una línea que se anunció en el gobierno de la presidenta Bachelet. Exacto. Y se hicieron todos los estudios, todas las licitaciones en el gobierno anterior. Y nosotros nos ha tocado avanzar. Claro. Ayer estuvimos en Parque Araucano, donde está una de las estaciones. Presentaron el primer tren, si no me equivoco, ¿no? Además, el primer tren ya se fue a visitar, se está construyendo en Brasil. Y son esas noticias bonitas. Ayer tú mirabas y caminabas por un túnel, decía, por aquí van a circular trenes. Y era imposible no imaginarse los trenes circulando por el túnel. Pasaba y ya estaban los andenes de las estaciones dispuestos. Imaginarse las personas caminando, las puertas de andén instaladas. O sea, uno podía proyectar lo que va a venir cuando esa línea 7, que es muy importante porque va desde Estoril y Vitacura, pasando cortando la línea 1, tocando la línea 1 en Pedro Valdivia y Baquedano, y luego siguiendo hacia el poniente en dirección de Cerro Navia y Renca. Toca casi todas las líneas porque toca la 2, la 3, la 5 y la 6, solamente no toca la 4. Y en casi 37 minutos, si no me equivoco, ¿no? De punta a punta. De punta a punta. Entonces, o sea, y no solo eso, sino que además va a ser una de sus estaciones va a ser un punto de conexión con la línea A al aeropuerto. Por tanto, también claro. va a ser la puerta de entrada de muchos turistas de regiones y desde fuera de Chile a nuestro país, Claro. a Santiago en el caso de los de regiones. Y eso es maravilloso porque va a ser una infraestructura realmente potente de uno de los elementos estructurales de nuestro país de lo cual nos sentimos más orgullosos, que es el Metro de Santiago. Y va a ser 100% automático, tengo entendido, sin conductor. También es Como la hay 3 y un la sistema 6. moderno En también, ese sentido, ¿no? como Claro. la 3 y la 6 son así, la 3 y la 6 no tienen conductor, la 3 y la 6 tienen estas puertas de andén que protegen que la gente o que los objetos caigan a las vías, y esto no va a ser distinto, va a ser incluso más moderno que la 3 y la 6, porque va a llegar, claro, 10, 15 años después. Claro. Ha existido esos sí retrasos, ¿no? En la construcción de línea 7. ¿Hubo un problema con la tuneladora, si no me equivoco? A ver, esta es una línea Sí. que tiene, como yo te contaba, estos 27 kilómetros, y se decidió construir los primeros 6 con una tecnología distinta. Nosotros, ¿cómo construimos Claro. metro tradicionalmente? Hacemos muchos piques, ¿sí? Piques, Ya. bajamos con maquinaria y la maquinaria empieza a acercarse y ahí están los encuentros de túneles, ¿cierto? En todas las Claro. direcciones y ahí vamos armando el túnel completo. No. En este caso, en la línea 7, en el extremo poniente, en Renca, se decidió hacer por primera vez algo diferente, que es ocupar un sistema que se ocupa en otras partes del mundo, que es una tuneladora. Una tuneladora es un equipo de unos 100, 120 metros de largo, que va como un gusano, entrando, y no solamente va generando el túnel, sino que al mismo tiempo lo va inmediatamente equipando con hormigón a medida que va avanzando. Bien moderno. Sí, y avanzó y ocupamos la herramienta, pero lamentablemente tuvo algunas fallas la herramienta y empezó a avanzar a una velocidad que era muy por debajo de lo que nosotros teníamos presupuestado. Claro. Y en una línea de metro, a ti no te sirve que el túnel esté casi listo, porque falta una parte que no esté lista para que la línea completa se atrasa. Claro. Y para nosotros es muy importante poder entregar esta línea dentro del plazo, dentro del presupuesto. Entonces nos vimos forzados a tener que terminar anticipadamente el contrato. Una parte importante de los 6 kilómetros que tenía que construir la tuneladora se le entregaron a otras empresas. Y creemos que con las medidas que estamos tomando para poder ajustar algunos procesos, todavía vamos a poder llegar a fines del 2028 con la línea 7 inaugurada. Para eso estamos trabajando. Ya, es que el gerente general de Metro dijo en su minuto que esta situación podría significar un retraso de 6 o 7 meses respecto a la inauguración. O sea, ¿Sigue siendo así o han ido haciendo cálculos que eventualmente no? Una cosa es decir, claro, en ese contrato en particular vamos Ya. a tener que recuperar ese espacio de otra manera, pero una línea de metro también tiene muchos procesos en paralelo que uno tiene que llevar adelante. Claro. Y existe la posibilidad de poder ajustar algunos de esa secuencia de procesos de modo de tratar de evitar que esos 6 o 7 meses del túnel que se estaba construyendo se
se traspasen también a la inauguración. O sea, estamos tomando medidas para que ojalá absorber esos 6 o 7 meses en otros procesos y de esa manera y con más energía y recursos probablemente poder llegar a la inauguración final. Ya, perfecto. ¿Para cuándo sería entonces más o menos? ¿Tiene La línea 7 estipulado? está programada para fines de 2028. Fines de 2028, ya. Y ya presentó un 40% de avance. Las imágenes que están viendo ustedes ahí son justamente de la línea 7 que fuimos a visitar ayer y es emocionante porque uno empieza a ver cómo esta infraestructura que después uno la da como por evidente, el tremendo esfuerzo que significa poder construir esto que está ahí a la vista. Bueno, y finalmente cómo le mejora la calidad de vida a las personas, ¿no? Sí. Sí. Ministro, ahora voy con una parte que quizás no es la más dulce, pero en relación al ministro entrante. Él ha sido sumamente crítico en reiteradas oportunidades a su gestión. Quería saber ¿cuál analiza usted que va a ser la tónica una vez que él asuma? ¿Cree que quizás usted tenga ese mismo rol crítico de la gestión que puede tener el ministro entrante? Sí, yo puedo hablar por mí. Ya. Yo puedo hablar por mí. Efectivamente, el ministro ha sido bien crítico en muchos momentos de mi gestión, pero yo creo que cuando hay un traspaso de gobierno, aquí lo que prima, ¿verdad?, es el rol. O sea, yo soy el ministro de Transporte, él va a ser el ministro de Transporte y a mí lo que me interesa es que a él le vaya bien. Si a él le va bien, al ministerio le va bien. Hay un ministerio de grandes profesionales en Chile que tiene una misión muy importante y lo que yo quiero es que ojalá que ese ministerio que viene, esa administración del ministerio sea lo más exitosa posible. Voy a entregarle toda la información que él necesite para eso y espero ser más bien un muy buen apoyador de algunas decisiones que hay que tomar. Algunas decisiones no son nada fáciles. Y la verdad que es lo que uno menos necesita cuando está en la trinchera, ¿verdad?, trabajando para que esta cosa pueda avanzar, es gente que está disparando por todos lados. Más bien lo que uno necesita es apoyo, buenas ideas, y yo espero poder ser más bien parte de eso. Dentro de las cosas que he dicho en una reciente entrevista, bueno, dijo que el respeto profesional es mutuo, dijo en una entrevista, pero dijo que usted estigmatizaba mucho el uso del automóvil y que él cree que tanto el automóvil como las aplicaciones o los taxis tienen un rol muy importante. ¿Qué le parece esas declaraciones? Yo creo que el automóvil es un extraordinario modo de transporte y que evidentemente, es como ridículo, porque es obvio, mucha gente tiene automóvil, lo usa en forma cotidiana. Lo que yo sí he transmitido es que en muchas ciudades tenemos un exceso de automóviles. Y sobre todo, y no solamente un exceso de automóviles, sino que un exceso de uso de automóvil en los horarios punta. Y eso me parece que termina dañando la calidad de vida de la ciudad. Y fíjate que esto, para los que somos santiaguinos, lo mira en Santiago y dice, sí, es verdad, en regiones, hay hartas ciudades de regiones que es bastante peor. Claro. En que en algunos casos por excepciones tributarias, los automóviles además se venden a unos precios realmente bajos. Entonces yo creo que efectivamente, en mi opinión, nosotros debiéramos hacer un esfuerzo por reducir el uso del automóvil. Y creo que lo que hemos hecho de proveer un transporte público de calidad, hoy día, por ejemplo, el caso de Santiago, los usuarios le ponen la mejor nota que le han puesto históricamente al sistema, le ponen un 5,7. Por tanto, te habla de un transporte público que hoy día ya no es lo que era 30 años atrás, sino que es un transporte público que ofrece un nivel de servicio atractivo. El espacio también, la oportunidad para poder decir cómo desincentivamos el uso de automóvil en los momentos de alta congestión, de las horas punta, cuando todos quieren ir a los mismos lugares al mismo tiempo. Pucha, el transporte privado, el automóvil más bien, yo creo que es un malo modo de transporte. Por ejemplo, es elocuente que cuando vamos al Estadio Nacional, la red de metro, ¿no es cierto?, la red de buses, es la mejor forma para que colectivamente vayamos. Que la gente vaya en auto hace que sea súper ineficiente al final. Los tacos son ineficiencia. Claro. Y por eso es que creo que es importante seguir avanzando hacia un sistema de transporte que fomenta los modos más sustentables, que desincentiva el uso del automóvil en los momentos de alta congestión. Claro. O sea, de noche, por ejemplo, es evidente que el automóvil es el mejor modo de transporte para moverse. Claro. Tú no le causas un problema a nadie, y sin embargo, al menos en tiempos de viaje, y por lo tanto creo que es una alternativa atractiva. Yo creo que, y en términos de las aplicaciones, yo creo que las aplicaciones también son un tremendo atractivo. Yo creo que en Chile y en el mundo se han ido consolidando como una forma de viajar preferida por muchas personas, sobre todo para personas que tienen que hacer un viaje a zonas donde el transporte público podría no ser una alternativa atractiva. Y por lo tanto creo que sí, yo creo que yo sí soy una persona que cree que tanto el taxi colectivo y las aplicaciones son muy importantes. Bueno, siempre usted lo ha mencionado también y con mucho énfasis en la sustentabilidad, ¿no?, que tiene también el transporte público, y por eso optar también estos métodos de transporte. ¿Le preocupa que ese no sea una prioridad del gobierno entrante? Mantener la sustentabilidad también, priorizar,
pues, quizás el cuidado del medio ambiente cuando uno elija cómo movilizarse. Bueno, yo espero que haya un esfuerzo por fomentar el transporte público, que haya además yo creo que el transporte público, sobre todo el transporte eléctrico, se ha ido consolidando. La gente lo felicita permanentemente, lo valora. Hay buses eléctricos hoy día en distintas ciudades del país. Yo creo que van a haber énfasis distintos. Él ha manifestado, por ejemplo, su duda respecto de su convicción de que los buses de 2 pisos no son una buena alternativa. Yo creo que es una súper buena alternativa para ciertos Esto como quería preguntarle ciertos sobre los viajes. Lo que buses de estamos 2 viendo pisos, porque fue súper crítico con eso. ahí tenemos una diferencia. Yo creo que, por ejemplo, que los buses de 2 pisos han tenido una buena recepción para ir al aeropuerto, por ejemplo. Claro. Son una alternativa atractiva, la gente lo valora, la gente lo usa. Lo mismo el servicio 519 que viene desde Peñalolén hacia el centro, pasando por toda la avenida Grecia, Navea. Además son una alternativa incluso turística atractiva. De hecho, tenemos buses turísticos de 2 pisos en la ciudad operando también equivalentemente. Yo creo que uno puede identificar, aquí yo creo que es importante también, más que ser todo o nada, es decir, hay ciertos viajes o ciertos servicios en los cuales el bus de 2 pisos puede ser una muy buena alternativa. Ya, que eso, porque hay algunos recorridos, hay otros que son riesgosos. Me acuerdo, en el lanzamiento hubo un problema también, me acuerdo que tuvieron que cambiar las rutas también. Hay ciertos servicios en que el bus de 2 pisos es atractivo cuando muchas personas quieren ir de un punto a otro y hay poco sube-baja. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el servicio del aeropuerto es perfecto porque la mayoría se sube en la estación Pajarito, se baja en el aeropuerto. Y por lo tanto, y pueden viajar, ¿verdad?, en un contexto en que hay pocas personas que se suben, que está subiendo y bajando el bus. Además tiene una gracia el bus de 2 pisos, que es que ocupa poco espacio vial comparado con un articulado, claro, para la cantidad de gente que lleva. Tiene una gran cantidad de gente que va sentada, además con una vista panorámica bonita. Yo creo que más que estigmatizar el bus de 2 pisos, yo diría, mira, hay ciertos espacios, son re pocos, hoy día estamos hablando de 30, de una flota de 6.500, por lo tanto, yo creo que hay espacio para este tipo de bus en algunos servicios. Perfecto. Otra declaración que tuvo también el ministro entrante de Transporte, reconoció que el alza de 30 pesos en la tarifa del transporte público en el año 2019, en el marco del estallido social, fue un error. ¿Usted comparte ese análisis que hace? Me es difícil decir que... O sea, yo creo que las consecuencias de lo que pasó hacen que sea una decisión muy discutible, evidentemente, por lo que nos pasó después. Y por eso habla de que en temas de alza de tarifa de transporte público tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se llevan adelante. En la historia de Chile hemos tenido momentos en los cuales una alza de tarifa ha generado un problema social. Esto pasó, por ejemplo, no sé, tú sabes, pero en la primera mitad del siglo pasado también hubo la revolución de la chaucha, que fue también algo parecido. En Brasil vimos algo similar. Yo creo que cuando uno sube la tarifa del transporte público tiene que ser cuidadoso respecto de también apalancar eso con un buen nivel de servicio en la ciudadanía y entender también de que ser muy cuidadoso de cómo uno lo comunica. El sistema de transporte público necesita de financiamiento para poder dar las buenas noticias que hoy día hemos estado dando. ¿Cree que se comunicó mal en ese momento? No sé no quiero juzgar respecto a lo que se comunicó en ese momento. Lo que digo es que tenemos que ser cuidadosos de cómo se lleva adelante una alza de tarifa de transporte público. Ya, es que en esa misma línea dijo, este gobierno ha subido 60 pesos la tarifa de transporte público. 70. Bueno, dijo 60, pero eso ya 70. Y se proyecta un nuevo aumento, pese a haber prometido transporte gratis. A ver, las alzas del transporte público, lo que aquí pasó fue que el año 2019 efectivamente la tarifa se congeló y estuvo congelada. Cuando nosotros llegamos llevábamos una tarifa congelada. Y si la tarifa está congelada, el sistema de transporte público no puede, no recibe, ¿verdad?, un financiamiento que necesita para poder funcionar y para poder dar buenas noticias y para poder seguir financiando la operación. Y ahí, claro, claramente eso exige aumentar subsidios. Y eso es lo que nos pasó del 2019, cuando nosotros llegamos la tarifa estaba congelada. Y mucha gente me dijo, Juan Carlos, esto va a ser imposible de congelar. O sea, ¿a quién se le ocurre ahora volver a subir la tarifa? ¿Ya viste lo que pasó? Claro. Y a mí me pareció, y con el gobierno también lo conversamos, de que lo responsable era volver a un sistema en el cual la tarifa va manteniendo al menos su valor real, en un contexto en que hay IPC, en un contexto en que hay indicadores, ¿verdad?, económicos asociados al sistema que van al alza. Y por eso es que de forma muy cuidadosa, y no solamente nos preocupamos de buscar los momentos, hemos ido subiendo la tarifa poquito para poder mantener también ese financiamiento que permite mañana decir, señores, en una comuna a lo mejor que tiene malos servicios, vamos a llegar a una zona donde no llegábamos. Vamos a tener un bus ahora de mucho mejor estándar. Vamos a poder tener mejor tecnología. Y yo creo que eso vamos a llegar con más metros.
Claro, pero... Entonces, ese contraste creo que es importante. Y hemos logrado, ¿no es cierto?, poquito a poquito ir manteniendo ese financiamiento que es importante para el sistema. Perdón, pero claro, él dice que finalmente lo que se está viendo es un alza en el precio del transporte público cuando se había dicho que el transporte iba a ser gratis. Yo no diría que o sea, es discutible que es un alza porque lo que tú haces es más bien entender de que todas las cosas, ¿no es cierto?, todos los productos de la economía están sometidos a inflación. Claro, como pasó con la cuenta de la luz también, que se congeló. Y por lo tanto, si tú no subieras nominalmente la tarifa, lo que está haciendo en el fondo es que cada vez va a tener menos y por lo tanto va a poder financiar menos. Y por eso que creo que lo que hemos tratado de hacer en el gobierno es más bien mantener el valor de la tarifa dentro de del valor real lo más estable posible. Yo creo que eso ha sido responsable, fíjate, y yo creo que ha sido bueno y va a permitir heredar también al siguiente gobierno la oportunidad de poder tener un porcentaje de los costos financiados por la tarifa que no va a la baja, sino que se mantiene más o menos constante. Ya, y en torno también al financiamiento, bueno, un dolor de cabeza que usted mismo lo había dicho, es la evasión. Bueno, han bajado cerca de 11 puntos, mencionó, están en 34,9. Sí. Es bastante. ¿Cómo ve esa situación y también el desafío que pueda existir en esa línea? Nosotros partimos con 45,8 la primera vez que lo medimos. Claro. Y ahí hubo un cambio de metodología que llevó adelante el gobierno anterior que hace que sea poco comparable con los números que teníamos antes, pero... Y fuimos midiendo y tomando una serie de medidas. Y eso permitió que en las 5 semestres que medimos fuimos a la baja este último semestre y no somos nosotros los que miden, ni un organismo externo, por supuesto. Estamos en 34,9, son 10,9 puntos menos de evasión, que es harto, creo yo. Y eso se logra de diferentes formas. Por ejemplo, cuando nosotros aumentamos el valor de la tarifa, incorporamos se empezó a masificar el pago con QR. Claro. Y al pago con QR se le incorporó también un premio para el que pagaba sistemáticamente y que viajaba mucho, que se llama el monto máximo mensual. Claro. Cuando tú llegas a aproximadamente 47 viajes en el mes, los viajes adicionales son gratis, lo que fomenta el transporte público y el pago del transporte público. Además, agregamos muchísimas zonas pagas en el sistema y al mismo tiempo fuimos incorporando, por ejemplo, validadores de la puerta trasera. Fuimos incorporando también cabinas de protección para los conductores, de modo que se animen a cerrar la puerta trasera cuando la gente deja de bajar. Le pusimos además incentivos a los operadores para combatir la evasión y cerrar las puertas traseras. Aumentamos las fiscalizaciones en forma sistemática año a año y estamos ahora en un proyecto de ley en el Congreso que aumenta la cantidad de herramientas para la autoridad para combatir la evasión, desde aumentar algunas sanciones, permitir que sean más los funcionarios que pueden fiscalizar, permitir además que esa sanción asociada a la persona que no paga la tarifa se pueda cobrar en el mismo bus, lo que yo creo que es bueno, porque da esa típica herramienta que uno ve en Europa, que entra gente y te cobra ahí mismo la tarifa, el pago adicional. Y también estamos incorporando más sanciones para las personas que se declaran como en rebeldía, que simplemente no pagan y después van a un registro de evasores y dicen, ya, ¿qué importa? Bueno, a esa gente hoy día no se le devuelven los impuestos, no puede sacar permiso de circulación, no puede sacar licencia de conducir mientras no pague la multa. Y le estamos agregando en esta ley el que no puede sacar su condición de migrante al día, que no puede sacar pasaporte y que no puede entrar a partidos de fútbol profesional. Son cosas adicionales que esperamos que esa ley se pueda aprobar dentro de la primera semana de marzo, ojalá que sea ley pronto. Y también se suma la facilidad de pago que a partir del 13 de febrero, si no me equivoco, uno puede pagar con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard. Bueno, eso yo encuentro que hemos hecho estas cosas. Metro y entre nos, o sea, entre nos quiero decir. Exactamente. O sea, yo creo que han habido noticias y han habido avances que son evidentes. Y a mí lo que me gusta es que están a la vista, ¿no? En que el sistema que se recibió en marzo del 2022 y de ahora hay avances sustanciales. Y ese que tú mencionas es algo bonito también, en que estamos incorporando el pago, que ya se puede en muchas ciudades de regiones, porque hemos hablado mucho de Santiago, pero por ejemplo hoy día si tú te mueves en buses, en Punta Arenas, en Temuco para las Casas, en Chillán, en Copiapó, en el Metro del Paraíso, ya tú puedes pagar con la tarjeta de crédito. Claro. Tú pagas con la tarjeta de crédito y como una alternativa a la tarjeta VIP. Y eso lo anunciamos que a partir del 13 de febrero se va a poder usar también en el Metro de Santiago y en el servicio de tren Estación Central ANOS, para que a final de año ya se pueda usar también en los buses. Ya, como otras cosas que han descentralizado un poco, que lo han inaugurado en otras regiones, por ejemplo, me acuerdo de los buses eléctricos también, que iniciaron en otras regiones, después acá... Cuando llegamos no había bus eléctrico en regiones. Claro.
hoy día hay 11 regiones, 11, que ya tienen buses eléctricos. Y eso te habla del tamaño del esfuerzo que se ha hecho. Tenemos ciudades como Copiapó, en un transporte público que está en un franco deterioro, el transporte público es mayor y casi ya no había, incorporamos una flota de buses eléctricos. Y a mí lo que más me gusta no es ver, la verdad, buses eléctricos. Lo que me gusta ver es pasajeros en buses, pasajeros en trenes. Claro. Porque al final eso es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es poder dar alternativas para que las personas lo usen. Entonces, es clave el poder recibir también el feedback de los usuarios, de decir, pucha, esto me está cambiando las condiciones. O cuando me encuentro con alguna persona que me dice, oye, te hice caso, usé el transporte público y no puedo creer lo bueno que es. Esas son las frases que a mí me conmueven. Más que ver un bus eléctrico, un tren, es cuando la gente me dice, cambié mi conducta y hoy día estoy usando un transporte público del cual antes desconfiaba y hoy día veo que opera en forma bastante positiva. Sí. Ministro, nos está llegando un video sobre una conducta irresponsable. A ver, lo estoy revisando. Estamos viendo estas imágenes. Es de un automovilista irresponsable que finalmente cruzó y fue chocado por este ramal Talca Constitución, que parece que su primer día de marcha, que fue su primer día de marcha blanca. A ver si podemos... Esto fue ayer. Lo toca. Y ahí se alcanza a ver. Bueno, hay una conducta ahí muy importante para los automovilistas, de que cuando uno ve una señal como la que está viendo ahí, del pare, mire y escucha, no está ahí por nada. Claro. ¿No? Afortunadamente este es un tren que circula a una velocidad bastante baja y que en este caso probablemente una maniobra del conductor puede evitar una tragedia. Yo creo que también ahí hay que mirar la señalización para estar seguro que la señalización sea la adecuada, para que sea una revisión. Falta quizás implementar barreras como se ven en otros puntos quizás, más allá de solo la señalética. Lo que se ha avanzado es en ir incorporando en el desarrollo del tren, ¿no es cierto?, las condiciones de mayor seguridad y eso exige barreras y en este caso uno diría que también exige barreras ahí, tengo pocas dudas. Falta quizás también, y se suma quizás a que en nuestro país quizás no existe tanta cultura de trenes como por ejemplo en otro país, entonces quizás estas señaléticas uno no la hemos ido tanta Ahora, ojo, importancia, este es un servicio en el cual ahí siempre ha pasado el tren. No. O sea, no es como que uno diga, mira, este es un tren que está en un servicio donde no existía. Lo que hicimos ahí fue simplemente cambiar el tipo de tren. Ya, perfecto. Pero teníamos un tren que es el Buscarril, que va de Talca a Constitución, y que llevaba 60 años, el mismo tipo de tren, que ha circulado entre Talca y Constitución, pasando por todas esas comunidades, por todo ese tiempo, y antes, este es un servicio que lleva más de un siglo, y por lo tanto, este es un conflicto claro. tren-automóvil que ha existido antes, y que lo que hemos hecho ahora es renovar la flota, son trenes de mucho mejor estándar, la verdad que el cambio es enorme, la gente está súper contenta, pero va a haber que revisar, sin lugar a dudas, el por qué en ese caso este conflicto ocurrió. Sí, o sea, esto podría ser una tragedia, no cabe duda. Que estamos viendo ahí el vehículo ni siquiera, de lo que se alcanza a ver, ni siquiera baja un poco la velocidad. A pesar de que el signo par está clarito, claro. ¿no? O sea, yo creo que ahí, para mí es evidente que aquí la irresponsabilidad la estamos viendo. A la izquierda está, ¿no es cierto?, el signo par, el vehículo simplemente no lo ignora. Y eso, bueno, a lo mejor exige un ajuste en la señalización para prevenir que algo así ocurra. Pero lo que quiero decir es que este es un servicio que ha operado por ahí un siglo. Pero vamos a ver qué ajustes se necesitan. No había visto estas imágenes. Ya. No, entonces, claro, las personas deberían conocer este recorrido entonces y qué pasa el tren frecuentemente por esa zona. Es un tren zona. precioso, que va de Talca a Constitución, es un ramal que permite además llegar al balneario de Constitución, pasando por localidades todavía más bien turísticas, rurales. El viaje va al lado del río Maule. Es realmente un viaje muy recomendable. Pero esto es un tema de seguridad que hay que revisar. Muchísimas gracias por analizar este video con nosotros, ministro, que nos enviaron recién este video. Ya, ministro, para ir cerrando un poco la entrevista, ¿cuál cree usted que son los pendientes que quedan para el próximo gobierno? En materia de transporte y telecomunicaciones, a ver, yo creo que un tema en el cual hay que seguir avanzando, son muchas cosas en las cuales hay que seguir avanzando. Claro. Hay que seguir avanzando, por ejemplo, en el puerto de San Antonio. Es un proyecto clave para Chile en términos de productividad para nuestros exportadores e importadores, que además nos permite consolidar más fuertemente la condición de hub logístico, ¿verdad?, hacia el Pacífico. Yo creo que hay que seguir impulsando la modernización del transporte público. Me gusta cuando el nuevo ministro habla de mirar no solamente la electrificación del transporte público, sino que también mirar, o transporte público me refiero masivo de buses, sino que también mirar los otros modos de transporte
de cada ciudad. Yo creo que eso es bueno. Va a haber el desafío, ¿no es cierto?, de implementar todo el proceso de implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones, que esa es una normativa que lleva años discutiéndose en el Congreso, que se aprobó la ley, sí, se aprobó el reglamento, y va a haber que hacer todo un esfuerzo por llevar adelante, ¿no es cierto?, lo que se aprobó en el Congreso, y eso va a ser un desafío también importante. En materia de seguridad del tránsito, también se aprobó la ley CATI, que es una ley que permite poner cámaras y de esa manera poder identificar vehículos, por ejemplo, que hayan pasado una luz roja y con una cámara poder sacar la infracción, o un vehículo que circula a exceso de velocidad. Al próximo gobierno le va a tocar la implementación. Nosotros hemos avanzado harto ya en pilotos, en las licitaciones necesarias para poder tener los equipos, en los reglamentos, y el próximo gobierno le va a tocar esa implementación. Hay licitaciones también de transporte público que hemos llevado adelante. Estamos en este momento, no solamente implementamos una licitación que hizo el gobierno anterior, sino que nosotros llevamos nuestra propia licitación y la implementamos en el transporte público de Santiago, pero hay una tercera licitación que la vamos a dejar, esperamos, adjudicada o próxima a adjudicar. El próximo gobierno le va a tocar todo ese esfuerzo de lidiar con las nuevas empresas que se lo ganen, lo propio en Valparaíso. Ya recibimos la oferta, son 600 buses nuevos que van a llegar a Valparaíso, y esa implementación parece sencillo, pero en el mundo del transporte público nada es muy sencillo, la verdad. No sé, hay mil cosas. Estamos avanzando ya en Magallanes con la infraestructura portuaria para la industria de hidrógeno verde. En el puerto de Mardones, por ejemplo, ya se está equipando para poder recibir todas esas grandes hélices para que se vayan instalando, que hay que tener equipamiento portuario para eso. Y ahí se ha trabajado harto, no solamente el reforzamiento del muelle, sino que también en su extensión. En fin, hay mil. Este es un ámbito, y en el ámbito de telecomunicaciones vamos siempre con el desafío también de cómo darle mayor sustentabilidad a la industria. Las empresas, algunas notas tienen las utilidades necesarias para que les pueda ir bien, para que puedan ser sustentables, y yo creo que ahí también hay un desafío respecto de que las empresas sigan compitiendo, sigan invirtiendo, pero al mismo tiempo ellos tengan la sustentabilidad necesaria para darle viabilidad a su negocio, a su quehacer. Yo creo que se ha avanzado mucho y ya tenemos, por ejemplo, el 5G ampliamente desplegado en el país. Tenemos fibra óptica casi lista en todo el territorio, nos faltan un par de regiones. Hemos ido llegando además a localidades en las cuales, y a autopistas, en las cuales no es necesariamente el negocio para empresas de telecomunicaciones poder brindar el servicio, pero como parte de nuestra regulación se les va exigiendo, y en eso también ha habido avances. Se va a construir el cable Humboldt, que va desde las costas de Valparaíso hasta Sydney, y eso lo va a llevar adelante la empresa Google en un consorcio junto con nosotros, que firmamos durante este gobierno, y esperamos que el próximo gobierno le toque el trabajo de ser parte de la construcción y después de la inauguración. Como tú puedes ver, pucha que pasan cosas en 4 años, y una de las conclusiones que uno saca, y esta también es interesante, yo encuentro, es que el país debiera, y esta es una opinión súper personal, debiera reflexionar respecto de que si los gobiernos debiesen ser de 4 años o no. Yo pienso que sí, debería ser más? Sí. Sí, yo creo que 4 años sin reelección es poco. Porque la verdad que hay un periodo inicial en el cual las autoridades estamos entendiendo qué es lo que estamos recibiendo. Estamos entendiendo y armando los equipos y generando las confianzas. Entonces hay un periodo inicial en que uno como autoridad difícilmente puede estar en un proceso como de sembrar. Y hay un periodo final también en la cual uno dice, pucha, no sé si quiero iniciar procesos en los cuales el próximo gobierno los va a encontrar en la mitad. Y si lo llega a la mitad, uno dice, bueno, tengo que revisarlo de nuevo, es mi responsabilidad. Entonces, al final, el tiempo en el cual uno como autoridad está verdaderamente sembrando los 4 años, me parece que como proporción es muy baja. Es la mitad, un poco más de la mitad, un 60%, pero yo creo que si tuviésemos periodos de gobierno un poco más amplios, eso no significa que sea el mismo ministro, pero por lo menos periodos de gobierno un poco más largos, yo creo que sería bueno para Chile. Y no es tan raro que cuando tuvimos periodos más largos como el de Frei y el de Lago, tuvimos, yo creo, tiempos en los cuales hubo transformaciones importantes en Chile. Habla de estos proyectos a medio terminar. ¿Le preocupa que no se siga con los proyectos tal como usted buscaba que fueran estos proyectos? O sea, a ver, yo creo que hay muchos proyectos que... lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que la autoridad se puede privar de decir, ¿realmente vamos a empujar esta cuestión para que el próximo gobierno lo reciba en la mitad? ¿No sería mejor que lo reflexione completo desde el principio del próximo? Y no se trata aquí simplemente de decir, ¿por qué le voy a entregar algo? No. Simplemente decir la situación compleja en que pones a la siguiente autoridad de decir, recibo algo que está a medio camino,
Porque, entonces, para evitar eso, terminas no haciendo algunas cosas. Yo creo que es bueno hacer la reflexión, sobre todo en el mundo tal vez más legislativo, parlamentario. Si no, sería bueno pensar en periodos presidenciales, volver a periodos presidenciales un poquito más largos. Tal vez me metí en la arena que no me correspondía, pero alguna vez que lo pueda hacer. Muy bien. Ministro Juan Carlos Muñoz, yo le agradezco muchísimo esta entrevista y abordar tantos temas con nosotros a esta hora. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Ahora.